el Señor nos ayude en esta hora. Porque usted la palabra del Señor en el libro de Hechos, tomando continuidad con lo que estaba leyendo nuestro hermano Jacob, libro de Hechos, el capítulo 2, del 1 al 13 vamos a leer. Mi esposa me está diciendo que me saque la mascarilla de acá. ¿Se fija qué haríamos sin ellas? La ayuda idónea. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Quédese ahí sentadito, vamos a orar al Señor. Quédese sentadito nomás. Amado Dios, en esta hora, le doy gracias, Señor, porque usted nos permite estar aquí en este lugar para venir a edificarnos, Señor, los unos a los otros. Es por eso, Señor, que en esta hora, Señor, le pido que usted me ayude. Usted conoce mis limitancias. Conoce, Señor, que muchas veces pronuncio mal. Es por eso que le pido ayuda, Señor, para que usted traiga los pasajes a la mente. Usted traiga lo aprendido, Señor, lo estudiado, lo que usted nos ha enseñado, Señor, a la mente para poder transmitirlo, Señor, con claridad. Hemos entendido, Señor, que tú eres el que capacita, que tú eres, Señor, el que nos dota, Señor, de dones. Es por eso que te pido que tú me dirijas en esta hora y que aquellos que están escuchando puedan atender atentamente tu palabra y puedan atesorarlos en sus vidas, Señor, cosa que les sirva y se puedan nutrir de esta tu palabra y puedan crecer y puedan edificarse en esta. Permite que solo tú te lleves la gloria. Permite que en esta hora, Señor, sea glorificado con todo lo que vamos a hacer, Señor, y saca toda jactancia, Señor, de cada uno de nosotros. Te lo pido por Jesús. Amén. Cuando me dieron la responsabilidad de este tema, yo estaba pidiendo y yo dije: nos va a tocar Hechos, ojalá no me toque el tema
el bautismo del Espíritu Santo, porque hay tanta controversia. Un profesor de neumatología nos decía que el bautismo en el Espíritu Santo ha sido uno de los temas más tergiversados de la Biblia. Porque no muchos escriben, no muchos puritanos, no mucha gente elocuente en su tiempo escribió sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y me recordaba cuando yo conocí a mi pasita, perdone que esta va a ser la única introducción donde hable de mí. Todo lo demás va a ser la palabra. Para que no me cole, hermano. Cuando conocí a mi pasita, nos enamoramos y nuestras citas de amor eran en librerías. Entendiendo que los dos siempre hemos sido muy apasionados por leer, entonces nos pasábamos de la librería CLC, voy a nombrar primero la buena, CLC, y de ahí, como muchas veces estábamos cortos de presupuesto, nos íbamos a otra librería que tiene, voy a dar la inicial nomás vida. Y la verdad que íbamos a esa librería y esa era nuestra cita de amor. Como no contábamos con mucho presupuesto, muchas veces queríamos aprender de un tema y nos íbamos ahí a sentar a la librería y a los sillones. Como no podíamos comprar los libros, los tomábamos y los leíamos ahí. Usted va a pensar que, oye, hermano Daniel, que es pillo. Bueno, podíamos revisar el material que teníamos que comprar, teníamos que ver acaso era bueno o era malo. Yo iba con esa excusa. Me gustaba el libro después, pero no lo compraba, porque ya lo había leído. Nos tomábamos un cafecito ahí leyendo libros. Más tarde nació la Emilia y siguió siendo nuestro punto de encuentro, donde llevábamos a la Emilia y ahí ya no me gustaba ir mucho porque la Emilia elegía muchos cuentos bíblicos. Entonces empecé a sufrir del bolsillo. En ese querer aprender de la palabra, querer interiorizarme de algunos temas bíblicos en la librería, podía haber distintos temas bíblicos. Y voy a empezar a nombrar algunos libros, no voy a decir los autores para no atacar a aquellos autores, pero me llamaba mucho la atención que no encontraba ningún libro que decía la doctrina del Espíritu Santo. O no encontraba ningún libro que decía neumatología, como lo voy a nombrar como lo nombran los teólogos. Neumatología. Que eso quiere explicar la doctrina del Espíritu Santo. Y que encontraba algunos libros que decían, bienvenido Espíritu Santo. 22 días conviviendo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da poder. El Espíritu Santo que te ayuda en el trabajo. Y muchas veces eran títulos súper llamativos. Títulos que muchas veces dicen, no sé, oye, me está yendo mal en el trabajo. El Espíritu Santo en el trabajo lo compró. Uno podría haber dicho eso. Pero analizando estos libros de hombres que no sé en qué estaban pensando cuando los escribieron, no sé acaso estaban leyendo la Biblia. Estos libros estaban centrados en el hombre. Y cuando uno parte leyendo un libro y vemos que ese libro está centrado en el hombre, usted tiene que tener un ojo crítico y decir, no, ese libro es malo. Ese libro no me conviene de leerlo. Y más adelante, cuando me fui interiorizando con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, me fui interiorizando y aprendiendo un poquito menos de lo que sabe usted, haciéndolo humilde, una falsa humildad.
Eso no lo tiene que hacer, hermano. También te voy a enseñar lo que no tiene que hacer. Fui aprendiendo un poco empecé a leer libros como Orton, que encontré libros importantes que escribieron sobre este autor MacLeod, que otro autor que escribe sobre el Espíritu Santo, sobre la doctrina, que son libros muy potentes. Orton escribe sobre la doctrina reformada del Espíritu Santo. MacLeod escribe una perspectiva reformada del bautismo en el Espíritu Santo. Ay, uno queda como, se lo quiero leer. Y lo leí y, bueno, no puedo dejar afuera y citar a alguien que ha sido muy edificante para mi vida espiritual, como es R.C. Sproul, que escribió también sobre el Espíritu Santo. Y gracias a Dios lo pude leer. Ellos ponían una problemática frente a todos estos autores que existían en este tiempo y que existían un poquito antes, cuando estaba el renacimiento carismático y el renacimiento pentecostal, que si bien es cierto, muchos se toman como esta palabra, el pentecostés, no, yo soy pentecostés, y se toman este nombre, y muchos escribieron sobre este nombre. Y estos hombres hablaban del siglo XIX y el siglo XX, donde estos hombres que escribían libros con títulos llamativos, casi digo el nombre de los autores malos, pero si después se acerca a mí, yo se los puedo dar. Estos hombres que le dije, Orton, MacLeod, Sproul, escribían sobre esto y decían que en el siglo XIX y XX esta doctrina del bautismo en el Espíritu Santo empezó a corromperse. Porque primero había un hombre, lo voy a citar porque lo voy a citar textual de un libro que escribió Torrey. Él escribió esto: una cosa es nacer de nuevo por el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, Torrey es discípulo de Finney y Wesley. Usted si ha estudiado estos autores, usted puede más o menos darse cuenta de qué líneas son. Y estos separaban la conversión. Ellos decían, no, primero la persona se convierte, tiene una conversión, cree en Jesús, y pasa el tiempo y después el Espíritu Santo pasa el tiempo y después el Espíritu Santo viene y lo bautiza. Primero le voy a poner título a esto: lo que no es el Espíritu Santo, para que usted entienda lo que estoy diciendo. Esta posición no es la correcta. Después apareció otra posición, hablan estos hombres sobre el estudio de esto, que tratan de explicar también, creían que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo estaba muy ligado al perfeccionamiento. Así están en sus libros, la doctrina del perfeccionamiento. Y ellos decían que existía la primera obra de gracia, que era la conversión, y después existía la segunda, mire, le decía así, la segunda obra de gracia, que era el bautismo en el Espíritu Santo, y que lo iba perfeccionando usted. Entonces se fue formando, y usted lo podemos ver en iglesias de hoy entonces, iglesias legalistas que tuvieron en campañas tremendas de grandes exponentes de su teología, y ellos hablaron en lengua y profetizaron, y ellos dicen ahora yo soy perfecto.
Y ellos dicen, no, yo no soy pecador. No, es que hay que vivir la santidad. ¿Ha escuchado de esto? Hay que vivir la santidad exterior. Esto yo creo que lo ha escuchado. Y fíjese que de esta línea viene. Esta es la doctrina que está presentando esta línea teológica. Que usted se tiene que convertir, vamos a poner así la conversión, poner la confianza en Cristo el Señor. Y después usted tiene que recibir el Espíritu Santo y ahí viene un agregado. Hablar en lenguas. Si usted no habla en lengua, está jodido. Y yo me preguntaba cuando yo estaba en mi iglesia y decía, chuta, Señor, ¿cuándo voy a hablar en lengua? Todavía no tengo tu espíritu. Todavía no tengo tu espíritu, Señor, no he hablado en lengua. Y sabe, no, hermano, se ría si estoy hablando en serio. Yo me hacía esa pregunta. Y yo creo que cada uno de nosotros que hemos nacido en una iglesia pentecostal de las vivas, las que hablan en lengua, se hacen esa pregunta. Yo un día me acerqué a alguien que había estudiado en un instituto bien reconocido aquí en Chile, un instituto bíblico bien reconocido en Chile. Me acerqué y yo dije, oye, ¿y cómo puedo aprender a hablar en lengua? Es más, yo vendía algunos libros y recuerdo que yo también trabajaba vendía chip de una compañía cristiana. No me acuerdo cómo se llamaba, Pasita. La Pasita. Y iba a vender chip a una iglesia, hermano. Fue a una iglesia y estaba este amigo mío que había estudiado en un instituto y le pregunté, oye, hermano, porque me senté ahí atrás para después poder presentar este trabajo. Y estaban enseñando sobre el Espíritu. Y empezaron a hablar y yo escuchaba así, tenía una elocuencia el hombre que estaba hablando. Y él decía, cuando tú te conviertes al Señor, aceptas al Señor como tu único y personal Salvador. Le ponen énfasis. Después, si no estás hablando en lengua, tenés que mirar al que está hablando en lengua y tenés que cerrar los ojos y hablar nomás y seguirlo. Y después el Señor te va a enredar la lengua y vaya a hablar en lengua. Y yo les decía, oh, qué fantástico, pero no lo quería intentar así porque yo, en mi ignorancia, hermano, yo quería hablar en lengua. Y le estoy hablando bien en serio, así que no se ría. En mi ignorancia yo quería hablar en lengua. Quería realmente ser bautizado en el Espíritu Santo. Quería sentirme bautizado en el Espíritu Santo. Pero cerré los ojos y no pude, hermano, hablar en lengua. Entonces me fui triste. ¿Se da cuenta que muchas veces esto causa tristeza? En vez de causar otro sentimiento. Y después nació el neopentecostalismo. Usted lo ha escuchado, un pentecostalismo un poco más revisado, un pentecostalismo un poco más académico. ¿Por qué? Porque se formaron seminarios de pentecostales del avivamiento, pentecostales del avivamiento de Pentecostés. Valga la redundancia. Así se llamaba. Y ellos propusieron esto. El bautismo en el Espíritu Santo es una obra de gracia
como una operación divina del Espíritu diseñada para dar dones para el ministerio. Y si usted lo escucha, tiene sentido. Porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, dar dones a la iglesia. ¿Cierto? Para edificación de la iglesia. Para que la iglesia se edifique los unos a los otros. Es por eso que yo necesito de usted y necesitamos congregarnos. Esta es una de las principales fuertes para congregarse. Es que yo necesito ser edificado por usted y usted necesita ser edificado por mí. Y si bien es cierto, esta perspectiva estaba regularmente correcta, terminaba con la frase y hablar en lenguas. Que esa era la otra condición. Y podemos ver en las doctrinas pentecostales, y podemos ver que esta frase, si bien es cierto, doctrinalmente es correcta, podemos decir que es correcta hasta por ahí, nomás porque yo la encuentro un poco inconclusa. Yo soy el hermano Daniel Rojas nomás, no soy un académico, pero a mi parecer la encuentro un poco inconclusa. La variedad de iglesias pentecostales no cree esto. Y yo creo que usted puede hacer el examen de caminar por iglesias pentecostales y preguntar qué creen, y se va a encontrar que creen variadas cosas. Yo no es que le estoy diciendo que le crea al hermano Daniel, le estoy proponiendo a usted que haga el ejercicio y se va a encontrar que creen muchas cosas que quizás usted se va a sorprender, incluso que van a exceder un poco al misticismo y un poco a las cosas que son como de brujería. Y esto nosotros debemos, hermano, entenderlo. Nuestro profesor nos daba una frase que es bien conocida acá en Chile y que todos la conocen, y cuando él la dijo yo se la completé y me creí la última chupada del mate. Porque él estaba diciendo, tú para darte cuenta que un billete es verdadero, tienes que conocer bien, y yo le dije, el billete falso. Bien, ¿de qué país eres? Dije, Chile. Y aquí es el país que más hacen eso a las personas, entonces uno sabe eso. El chileno es pillo. El chileno no cualquiera lo jode. Un amigo me contaba que viajó a otro país y lo hicieron pasar, todos pasaban de largo por una puerta y pasaban ahí al aeropuerto de largo y eran rubios, ojos azules, y él dijo, oye, ¿y por qué yo tengo que hacer fila para pasar? No, es que tú soy peruano o soy chileno. Porque saben que el chileno o el peruano va. Tenemos una idiosincrasia distinta. Y es aquí, hermanos, por eso le estoy explicando la parte mala, que no es el bautismo en el Espíritu Santo primero. Para ahora poder entrar a la palabra de Dios.
Si bien es cierto el bautismo en el Espíritu Santo, no voy a ocupar la profecía de Joel porque no me quiero meter en la predicación del próximo hermano que le toca. El día de Pentecostés no se llevó a cabo porque personas comunes y corrientes o cristianos, seguidores de Cristo, ellos decidieron juntarse y la perseverancia en oración de ellos, la obediencia de ellos, el que si Jesús le dijo quédense aquí, la obediencia, y ellos se quedaron ahí, la obediencia está la ganancia, dicen algunos que no sé dónde sale eso. Y por eso vino el Espíritu Santo sobre ellos, porque obedecieron. Nosotros nunca tenemos que mirar la llegada del Espíritu Santo desde esa perspectiva tan humanista. La llegada del Espíritu Santo tenemos que mirarla de una perspectiva de Dios. Una perspectiva que muchos han hablado aquí de Génesis 3:15. Lo sabemos de memoria, hermano. Me preguntan cuál es el verso que te sabes de memoria. Y Génesis 3:15. Tenemos que mirarla de una perspectiva de pactos. Y esta perspectiva, hermano, es que Dios prometió la llegada del Espíritu Santo. Y en la soberanía de Dios, porque Él quiso, no porque yo obedecí, o porque yo hice caso, y porque yo soy perseverante. No, porque Él en su cumplimiento soberano prometió que iba a venir. Y quisiera llevarle a usted, si está ágil de dedo del monitor, Isaías 44:3. Y dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ya se estaba prometiendo la llegada del Espíritu. Ezequiel 36, hermano, del versículo 25 al 28. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. ¿Le suena eso? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y haré que andéis en mis estatutos. Haré. No, si yo sirvo al Señor porque yo quiero, por mi voluntad. No, ya haré que andéis en mis estatutos. Cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos que han creído, ellos van a andar y van a hacer buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque esas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que usted anduviese por ellas. No es por nuestra capacidad, ni porque yo quiero. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. No, si yo tengo perseverancia. La palabra es la que nos va santificando. La palabra es lo que nos va ayudando. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios.
Y por último, Mateo 3:11. Yo, la verdad, os bautizo en agua. ¿Quién dice esto? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. No dice y. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se da cuenta que esto no es por la obediencia de aquellos que Jesús les dijo, quédense más tiempo acá? Sí, obedecieron, pero ¿por qué obedecieron? Esto es una obra soberana, hermano. Porque Él quiso bautizarlo, fueron bautizados. Y la verdad que por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. ¿Se da cuenta que aquí el apóstol Pablo está diciendo otra cosa de lo que dicen estas doctrinas carismáticas? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo esto. Yo no quiero darle interpretación, me interpreta muy claro. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Dios cumple. Dios cumple su promesa. ¿Se da cuenta que la teología que nosotros estamos enseñando en Gracia Soberana es una teología progresiva? Que Dios se va revelando a partir del Génesis en adelante. Y vamos teniendo cada vez más luz de lo que el Señor realmente nos quiere decir. Nos ha revelado. Entonces vamos a llegar aquí al versículo 1. Tremenda introducción. Hermano, yo en la otra iglesia era conocido como el larguero. Hermano Eleazar, ¿me hace alguna seña cuando me esté pasando mucho? Mi oficial favorito, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. La verdad que Pentecostés es llamada así, Pentetocos en el griego, es llamada así porque 7 semanas después de la Pascua, 7 semanas de 7 días, 7 más 7, 49, el día 50 era el día de las cosechas. Y Pentecostés. Entonces por eso se le llamó Pentecostés. Además también debemos entender que justo en esta etapa, en Pentecostés, también fueron entregadas las tablas de la ley en el Sinaí. Entonces podemos llegar a Bruce y también Gordon Frey, eruditos en la materia del libro de Hechos, que explican que el libro de Hechos es narrativo. Ellos dicen que Pentecostés primero fue la primera etapa porque se entregó la ley. Y en Pentecostés, en Jerusalén, fue una nueva etapa. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento algunos fueron llenos del Espíritu Santo,
No quiero ir allá porque siento que me estoy demorando mucho, pero después usted lo puede buscar. Algunos en el Antiguo Testamento también recibieron el Espíritu. Pero ahora en el Nuevo Testamento todos los creyentes iban a recibir el Espíritu. Entonces me hacía yo razonaba en esto y me concordaba esto. Ahora, justo acá en Pentecostés viene el Espíritu, pero ahora todos van a recibir el Espíritu. Por lo tanto, Pentecostés significaba 50º, el día 50 después de la Pascua. Y en este día, hermano, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Este día algunos teólogos le llaman el nacimiento de la iglesia del Señor. El nacimiento de la iglesia del Señor, porque aquí el Espíritu Santo llegó a capacitar a hombres que no eran capacitados. Y lo podemos llevar a nosotros. Mucho estaba la palabra Galileo. Los galileos en ese entonces, hermano, eran mirados en menos. No sé, eran como decir acá en Gracia Ceborano, no, el hermano Daniel es del Castillo, La Pintana, viene de allá. El otro día me tiraron la talla por un grupo, así que me quedé con sangre en el ojo. Era como decir, no, ese hermano viene de ahí de lo más bajo. Y estos hombres, la mayoría eran hombres no tan intelectuales, pero fueron capacitados por el Espíritu Santo y le empezaron a dar grandes problemas a Roma. Porque intentaron frenarlo, pero es sabido que nada puede frenar a la iglesia del Señor. Y esta iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y hombres que no tenían muchas capacidades empezaron a ser capacitados por el Espíritu Santo. Empezaron, voy a ir paso por paso. La iglesia, hermano, si pasamos al capítulo 2 y podemos ver en el versículo 2, perdón, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Y el Señor, ¿sabe qué? Se presentó con bombo y platillos. Yo recordaba cuando el Señor, Dios mismo, se presentó en el Sinaí y la tierra, hermano, temblaba y se oía una bocina y había escándalo. Escándalo. Y el Señor, cuando se presentó en Pentecostés, se presentó, hermano, a sí mismo, de una forma extraordinaria. La llegada del Espíritu Santo, hermano, fue una llegada que nadie quedó exento a esta llegada. Porque esta llegada fue extraordinaria. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Yo me recuerdo a la historia de Ezequiel, Ezequiel 37 del 9 al 14. Dice, por mandato divino Ezequiel por mandato divino profetizó al viento y le pidió que soplara sobre los cuerpos muertos en el valle de su visión. Fue el aliento de Dios quien sopló sobre ellos y los llenó de nueva vida.
En ese entonces vino un viento y el Señor se manifestó en un viento. Y este le dio vida a huesos secos, totalmente secos. Después podemos ver que cuando se presenta a Nicodemo Jesús, pensando a lo mejor en este versículo, dice: el viento sopla de donde quiere. Nadie le puede ver, pero se siente. Él hace lo que quiere. Y podemos ver que Dios se presenta de forma majestuosa, así como se presentó en la visión de Ezequiel y vimos la obra portentosa que hizo ahí. Así se presentó en Pentecostés y todos estaban asombrados. Todos estaban atónitos de esto. A todos les sorprendió. Si bien es cierto, el Señor le dijo: oye, quédense aquí, va a venir el Espíritu sobre ustedes. Pero ¿sabe qué? La palabra cuando dice: y de repente vino, ¿sabe qué connotación está dando? Que los sorprendió. Si bien es cierto, estaban esperando el Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo los sorprendió. Porque aquí dice: venía el viento desde el oriente. ¿Dice eso? Venía el viento desde las montañas, desde el mar. No, ¿de dónde venía el viento? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y yo quiero recalcar aquí la palabra ¿cómo? Porque el autor podría haber dicho: de repente vino un viento del cielo. Pero esta obra de Dios era tan divina que no se podía explicar con nuestras palabras. Cuando a mí me dicen: explícame el amor de Dios, como que yo me complico, me tupo. El amor de Dios es tan grande que muchas veces no cabe en nuestras palabras explicarlo. Entonces el autor aquí lo vio de este modo, y para decir que era algo divino, extraordinario, cósmico, le pone ¿cómo? Y no es exacto, porque hay cosas de Dios que no se pueden explicar con nuestras palabras. Y aquí está dándole una connotación divina, una connotación celestial. Se da cuenta que aquí no estamos hablando de una obra de hombre, estamos hablando de algo divino. Vino del cielo como un viento recio. Y el Señor, esta palabra pneuma, que se traduce viento, es aquí que muchos testigos de Jehová se toman pero cuando uno lo pone en el contexto, ahí desaparecen todas dudas y desaparecen todo cuestionamiento. Este Espíritu Santo llegó asombrosamente para cambiar las vidas de un grupo de personas. Dice el 3: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Si usted se da cuenta, hay una experiencia audible. El viento, un estruendo, se sintió. ¡Ay! ¿Se ha fijado cuando hay una explosión y uno no está atento? ¿Qué pasa? Dice, uno se asusta. Así llegó el Señor. De repente llegó el Señor y todos le oyeron. Pero también todos vieron
cuando bajó esas lenguas de fuego y se posaron sobre todo. El erudito Bruce, lo cito, dice que estas lenguas de fuego se posaron en cada uno de los cristianos para dar una connotación que todos ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y esta era una obra maravillosa, porque de aquí en adelante, la iglesia hacía maravillas. Había una iglesia poderosa. Estoy sonando muy pentecostal, hermano, me avisa. No quiero ser negligente en esto, hermano. La teología reformada es la que más ha enfatizado el Espíritu Santo. Es la que más ha reconocido el poder del Espíritu Santo en las personas. Esta es la teología reformada, es la que más le ha dado el valor a la persona del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Debemos entender esto. Se posaron estas lenguas de fuego y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hacer un comentario hermenéutico. Discúlpeme usted. Quiero hacer un comentario hermenéutico, usted me disculpa porque lo haga para poder aclarar algo. Lo escribí para ser más preciso. El libro de Hechos consiste en una recolección de eventos específicos en un periodo histórico específico. Después de todo, son los hechos de los apóstoles, por tanto, no debemos suponer que todas las experiencias registradas allí serán la norma a lo largo de la vida de la iglesia. Pero tampoco las debemos descartar, porque no las vemos en estos tiempos. Por lo tanto, podemos decir que el libro de los Hechos narrativamente tuvo una narración. Y es aquí donde se confunde la teología carismática, que aluden a este versículo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. No, pues si ya habían sido bautizados. ¿Se entiende? Entonces tenemos que concentrarlo en el contexto. Aquí, ser lleno del Espíritu Santo debe distinguirse del bautismo en el Espíritu Santo. Debe distinguirse. Recuerde que ya habían sido bautizados, las lenguas que se posaron. Ahora el Espíritu los llenó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y debemos entender esto, que como Pablo define el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, el bautismo del Espíritu Santo es como esa acción de Cristo por la cual coloca a los creyentes dentro de su cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Es la acción de Cristo por la cual coloca a los creyentes dentro de su cuerpo. ¿Se entiende? Gracias. Y lo podemos validar, esta doctrina la puede validar Primera de Corintios. Yo me fui a lo más concurrido, hermano, a lo más fácil. Hay muchos versículos, es extensa la doctrina, pero me fui a lo más fácil. Primera de Corintios 12:13 dice, si la pueden colocar ahí arriba, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dado este evento, pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo. El cuerpo representante de Cristo acá en la tierra. El cuerpo, algunos teólogos, como Sproul le llaman, el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Y cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, es tomado el creyente y es bautizado, es sumergido en Cristo, es tomado y se es sumergido en Cristo. Y pasamos a formar parte de Cristo. Pasamos a formar parte de Él. Dice Romanos 6, 4 al 6, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta que ahora pasamos? Es más, la doctrina sigue. La doctrina sigue, sí. Hay algunas excepciones en el libro de Hechos, por eso hacía esa explicación hermenéutica, para que usted pueda entender que hay algunas excepciones en el libro de Hechos. Un ejemplo, no lo puse acá, pero voy a tratar de acordarme. Un ejemplo es Hechos 8, cuando Felipe predicaba a los samaritanos. A ellos se les predicó la palabra primero y dice que se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo, pero ¿qué pasó? Después tuvieron que ir los apóstoles para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Si se fija, hay excepciones a la regla, y aquí podemos notar, hermano, que ¿por qué pasó esto? Porque como ellos eran samaritanos, si se decía que ellos recibieron el Espíritu, los judíos que eran tan nacionalistas no le iban a creer. Entonces, cuando son validados por los apóstoles, ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni mujer. Todos pasamos a formar parte de un solo cuerpo, y esta es la iglesia, un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sabe por qué fueron llenos? Fueron llenos, y esto se ve, si usted, yo no quiero interrumpir las otras predicaciones que van a ver, pero usted lo va a poder ver, lo que sucede a lo largo de Hechos. Usted va a poder ver que eran los apóstoles mismos que ya tenían el Espíritu Santo, nuevamente eran llenos. ¿Y sabe por qué fueron llenos? Para poder hablar en otras lenguas. Y la iglesia empezó a crecer. Empezaron a hablar en otras lenguas, pero esta palabra en el griego es glosolalia. Glosolalia, perdón. Estoy poniendo tilde a lo que no debe. Glosolalia. Y significa, tiene una connotación de idioma.
no de lenguas de otro extrañas. Tienen una connotación que todos lo entendían, los que venían de otras partes, los que hablaban otro idioma, empezaron a entender el Evangelio, que empezaron a hablar estos hombres revestidos en el Espíritu. Porque el Espíritu les dio esa capacidad. Entonces, cuando empezamos a entender que cuando usted es bautizado el Espíritu Santo, no se va a poner a hablar en inglés. Porque no es necesario, porque aquí habemos puros chilenos. Excepto uno. El hermano es japonés. Nos gana todo. Son inteligentes los japoneses. Otro nivel. Entonces, hermano, se da cuenta que esta no es una marca distintiva de recibir el Espíritu Santo, porque cuando está hablando aquí, que empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en los idiomas de ellos, para que ellos pudieran entender, los medios, los persas, para que ellos pudieran entender lo que estaba diciendo el Evangelio, y así se pudiera propagar el Evangelio. ¿Se va entendiendo que no es un requisito hablar en lengua? Si usted va a lo textual, ahí al griego koiné, va a decir glosolalia, que es idioma. Pero muchos se toman con esto, hermano, algunos lo hacemos por ignorancia, sí. Pero ya cuando a usted se le explica, debemos salir de esa ignorancia. Y empezaron a hablar en otros idiomas y el Espíritu y la iglesia empezó a crecer y agarró fuerza, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Voy a concluir. Y le voy a decir a usted que ahora para el creyente que tiene el Espíritu hay un mandato. En la Biblia, en gramática, a uno le explican que existen indicativos y que también existen imperativos. El imperativo es una orden, es un mandato. Y en Efesios 5, 18, esto va para los que son bautizados en el Espíritu, los que tienen el Espíritu. Nótese, los que son cristianos han sido sellados con el Espíritu Santo. Todos los cristianos, no se ponga triste, ¿se alegró ahora porque no habla en lengua? Todos los cristianos, todos los que son bautizados, los que tienen el Espíritu Santo, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, dice Efesios 5, 18, ¿lo puede poner, hermano? Dice, no os embriaguéis con vino. Aquí yo soy reformado. No está hablando de eso, hermano. El contexto indica que habían desórdenes y emborracheras ahí, y había un desorden tremendo. Así que no está hablando de eso. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. ¿Y sabe qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es practicar de manera consciente la presencia de nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra mente saturada con la palabra del Señor. De modo que lo que se ha venido enseñando en esta iglesia local, en no ser dualista, llegar a la casa y sacarse el vestón y ser otro cristiano, no. El ser bautizado en el Espíritu Santo es vivir a Cristo. Es vivir a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas. En el trabajo, vivir a Cristo.
El evangelicalismo de este entonces está perdido, hermano. Piensan que uno es cristiano solo cuando va a la iglesia, pero sus pensamientos están en otros lugares. Tienen la perspectiva del mundo. Las mentes no están saturadas con la palabra de Dios. El que es verdaderamente bautizado en el Espíritu Santo va a vivir coram Deo, vivir al frente, como si Dios estuviera al frente de él. Vivir caminando con la presencia de Dios mismo. Saber que todo lo que hacemos, que si trabajamos, que si comemos, debemos hacer todo, hermano, todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios. Esa es la real iglesia. Así se comporta la iglesia verdadera. Así se comportan los que son bautizados en el Espíritu Santo. Una mente saturada con la palabra, que no cualquier doctrina, viento de doctrina viene, hermano, y lo voltee. No. Vivir empapado de la palabra de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Vivir pensando que Dios va caminando conmigo, que ve todos mis actos y que yo tengo que hacer todo para la gloria de Él. Es vivir lleno del Espíritu Santo. Eso es vivir lleno del Espíritu Santo. Empecemos a practicar. Ese es un mandato para el que es lleno del Espíritu Santo. Sed. Mandato. Imperativo, sed lleno del Espíritu Santo. Satura tu mente con la palabra, deja la comedia de lado, lee más la Biblia. Ya, me puse legalista. Lo digo en un buen sentido, hermano. Cuando le damos, mire, cuando usted le da más tiempo a la comedia que a la palabra, usted está formando un ídolo. Sí, usted puede hacer el lícito, que usted haga todo eso, pero satúrese con la palabra. Póngase usted de pie, vamos a orar. Y en esta oración, enfoquemos esta oración, hermano. Enfoquemos esta oración a ser llenos de Él. A vivir una vida llenos del Espíritu Santo, conforme al llamamiento. Enfoquemos la oración a esto. A mí como cristiano me falta mucho, pero como soy cristiano, esto me demanda la palabra. A ser llenos, y así la iglesia va a ir creciendo. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, le damos muchas gracias. Porque su palabra, Señor, me ayuda, Señor, a crecer como cristiano. Porque su palabra, Señor, me ayuda a alimentarme más de usted, a comprender cosas, Señor, que antes no comprendía. Ayúdame, Señor, a vivir, Señor, conforme, Señor, a este llamamiento, conforme a esta adopción, Señor. Ahora somos hijos tuyos, Señor. Ahora se nos dio el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor, y somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, Señor. Permítenos vivir conforme a tu palabra. Permítenos vivir, Señor, y ser una iglesia llena de ti, Señor, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo, Señor. En nosotros, Señor, ha ocurrido una obra grandiosa. Hemos nacido de nuevo. En nosotros ha ocurrido una obra preciosa, Señor. Y esta obra, Señor, va a continuar. Somos embajadores tuyos acá en la tierra, Señor. Y debemos predicarle, Señor, primero con nuestro ejemplo y después con la palabra de Dios. Debemos ser cristianos creíbles, Señor.
No debemos tener solo ortodoxia, solo conocimiento, sino que tenemos que tener ortopraxis, vivir la palabra, Señor, vivir lo que hemos aprendido, Señor. Tenemos que ser una iglesia, Señor, llena de ti. Ayuda, Señor, a examinarnos a nosotros mismos. Permite, Señor, que podamos hacer ese análisis y evaluar nuestro comportamiento, Señor. Sin embargo, tú, con tu palabra, Señor, nos moldeas y nos enseñas. Permite que cuando nos paremos de esta oración, Señor, nos vamos meditando esta palabra y vamos entendiendo, Señor, lo que somos ahora. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor, y debemos comportarnos, Señor, ir en avanzada. Y que si podemos hacer algo, Señor, es por tu Espíritu Santo morando en nosotros. Que cada uno de nosotros pueda reconocer esto, Señor, que si podemos hacer algo es por tu Espíritu que mora en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por este servicio, por tu palabra, Señor. Has edificado mi vida y permite que edifique también la vida de nuestros hermanos. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito y personal Salvador. Amén.